Bueno, en la clase de hoy lo que le voy a mostrar es la definición de derivada y su interpretación gráfica. Bueno, acá lo que vemos es la definición de la derivada puntual. F' de A, si una función está definida en un intervalo que contiene el número real A, cuando digo que está definida en un intervalo es que en todos los puntos de ese intervalo, en donde está A dentro del intervalo, f de x está definida, o sea, todos los x que están en ese intervalo tienen imagen. Si eso ocurre, defino la derivada de f en x igual a y la anoto, f' de a, esto se lee f' de a, como el resultado de este límite. F' de a es un número, o sea que el resultado de este límite me tiene que dar un número. Si me da infinito, o si este límite no existe, la derivada en el punto no existe. O sea que f' de a es un número y es el resultado de este límite. Es el límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a. Al resultado de este límite, a ese número, lo llamo f' de a. Derivada de f en x igual a. Veamos un ejemplo. Sea f igual a x cuadrado y me piden que determine f' de 3. Según la definición que está acá arriba, f' de 3 sería el límite de f de x menos f de 3 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Si en este caso particular f de x es x cuadrado, o sea que en vez de f de x voy a poner x cuadrado. F de 3 es la imagen de 3 en f, o sea 3 al cuadrado, que eso da 9. Sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Si ustedes sustituyen la x por 3 acá, queda 0 arriba y 0 abajo. Y eso ocurre siempre que hacen un límite de este tipo, cuando hayan la derivada o intentan determinar la derivada de una función en un punto, que es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero por suerte esto sabemos resolverlo. Factorizamos el numerador, pueden utilizar el esquema Ruffin y pueden utilizar binomios conjugados de las maneras, de la manera que ustedes quieran. Si yo factorizo esto, obtengo esto que está acá arriba. Al hacer eso, al hacer la factorización, puedo simplificar el x menos 3 por el x menos 3, queda solo x más 3, suplanto la x por 3, 3 más 3 son 6, el resultado es 6. Conclusión, f' de 3, la derivada de f en x igual a 3, es el número 6. F' de 3 es 6. Veamos otro ejemplo. F de x es x cuadrado menos 2x y me piden que determine f' de 5. De nuevo, aplico la definición. F' de 5, f' de 5 es igual, puse dos veces acá, al límite de f de x menos f de 5 sobre x menos 5 cuando x tiende a 5. En este caso particular, f de x es x cuadrado menos 2x. X cuadrado menos 2x es f de x. Menos f de 5 lo calculé acá abajo. F de 5 es la imagen de 5, 5 al cuadrado, 25, 5 por 2 son 10, 25 menos 10 es 15. F de 5 es 15. Si ustedes sustituyen acá por 5, da 0 arriba, 0 abajo. Factorizo, pueden usar, como dije, el esquema Ruffini para factorizar. Escribimos el numerador como x menos 5 por x más 3. Simplifico los x menos 5, queda x más 3, suplanto por 5, 5 más 3 es 8. O sea que f' de 5, f' de 5 es el número 8. F' de 5 es el número 8. Bueno, se estarán todos ustedes preguntando este 6, este 8, qué significado tienen. ¿Para qué sirve? Yo qué sé. Bueno, primero voy a recordarles una cosita. Cuando nosotros tenemos la ecuación de una recta escrita de esta manera, se dice que está escrita en forma explícita. Esta es la ecuación de una recta escrita en forma explícita. M es la pendiente de la recta, igual mx más n. M es la pendiente de la recta y n es la ordenada en el origen. Por ejemplo, esta ecuación, todos los puntos
del plano que verifican esta ecuación están sobre una recta. Recta que esta ecuación representa. Esta recta tiene pendiente 2 y tiene ordenada en el origen -5. La pendiente de una recta, lo he dicho en algún momento, pero se los recuerdo, si ustedes se paran en un punto de la recta y avanzan una unidad hacia la derecha, avanzan en el eje de las X, ¿no? En la dirección X. Si ustedes avanzan una unidad hacia la derecha, para encontrar otro punto de esta recta, si la tengo dibujada, yo elijo un punto de la recta, avanzo una unidad hacia la derecha, para encontrar otro punto de la recta debo subir 2 unidades. Ahí llego a otro punto de la recta. Si me paro en ese punto de la recta, avanzo 1, para llegar a otro punto de la recta, subo 2. Lo que subo es el valor de la pendiente. O sea, que la pendiente de una recta es el incremento o la disminución, si es negativa la pendiente, que sufre la Y por cada aumento unitario de la X. Yo aumento una unidad hacia la derecha la X, el valor que subo o bajo es el de la pendiente. Si es positiva, voy a subir y voy a encontrar un punto de la recta. Si la pendiente es negativa, voy a bajar y voy a encontrar un punto de la recta. Eso es la pendiente, concepto. Y la ordenada del origen es la ordenada del punto de corte de la recta con el eje de la Y. Esta recta, si yo la dibujo, corta el eje de la Y en el punto de ordenada -5. Bueno, y otra cosa que les quería mostrar, porque lo voy a usar, es esta formulita que se llama ecuación punto pendiente de la recta, que es una formulita que me permite determinar la ecuación de una recta en forma rápida si conozco un punto, x sub a y sub a es un punto de la recta, y conozco la pendiente. De ahí su nombre, ¿no? Punto pendiente. Bueno, dicho esto, vamos a ver la interpretación gráfica de la derivada. Y para esto les voy a mostrar una cosita. Vamos a mostrarles una cosita en esta gráfica. En el primer caso que hicimos nosotros, hallamos f' de 3 que nos dio 6. La imagen de f de x era x cuadrado, ¿no? La imagen de 3 en x cuadrado es 9. El punto 3, 9, este punto es un punto del gráfico de f. Si f de x es x cuadrado, la representación gráfica es esta parábola. Yo acá agarré otro punto, tomé otro punto de la parábola, uní ese punto con A y obtuve esta recta. Le voy a llamar recta secante a la parábola porque la corta en dos puntos. Si este punto yo lo muevo, si yo muevo este punto, que es lo que voy a hacer ahora, si yo muevo este punto, que es lo que estoy haciendo ahora, esta recta, a medida que el punto B se acerca al punto A, fíjense lo que ocurre. Esta recta, B se acerca a, B se acerca a, y esta recta se acerca a una recta, cuando B está muy próximo a, B se acerca a una recta que ustedes conocen como recta tangente a la parábola en el punto A. O sea que a medida que el punto B se acerca al punto A, esa recta secante se acerca a esa recta que ustedes conocen como tangente. Cada vez más cerquita, cada vez más cerquita. Es que justamente la recta tangente a la curva de una función se define como aquella recta cuya pendiente es la derivada de la función en el punto. Es así como se define. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la pendiente de la recta tangente, a la curva en el punto A es f' de A. Porque les voy a contar algo. El,
Esto que está acá. No sé si se acuerdan del concepto de pendiente que vieron en quinto o en física mismo, que es la diferencia de las y sobre la diferencia de las x. Si yo tengo dos puntos de una recta, la diferencia de las ordenadas de esos dos puntos dividido la diferencia de las abscisas, eso es la pendiente. Bueno, y esto que está acá, arriba, es la diferencia entre la y del punto A y el punto BS, que es variable, es x. Y lo que está abajo es la diferencia entre la x del punto A y la x del punto B. O sea que esto que está acá es la pendiente, esto que está acá, es la pendiente de la recta esa B que se estaba mostrando yo. Y si x tiende a 3, si x se acerca a 3, el punto B se está aproximando al punto A. Bueno, el límite, el resultado de ese límite, este número 6, es la pendiente de la tangente. Es la pendiente, cuando este punto se acerca a, la recta secante tiende a ser la recta tangente, y la pendiente esa, si x se acerca a 3, o sea, si b se acerca a, va a tender a una recta que llamaremos tangente. Ahí está, cuando llegó, la recta es tangente. Bueno, esto que les conté con este cuentito, que les conté con este cuentito, valga la redundancia, es lo que está escrito acá. Interpretación gráfica de la derivada. F' de A es la pendiente de la recta tangente al gráfico de F en el punto AF de A. O sea que S6 es la pendiente de la tangente en el punto 3, 9, o sea, 3F de 3. El 8 este es la pendiente de la tangente al gráfico de esta función en el punto 5, 15. O sea, 5F de 5. ¿Qué pasa si me piden hallar la ecuación de la tangente? Bueno, si me piden hallar la ecuación de la tangente, voy a usar la formulita punto pendiente. La pendiente es f', es la derivada en el punto, y el punto es el punto que estoy considerando. Por ejemplo, en el primer caso, el punto era 3,9 y f' me dio 6. Acá voy a poner 3, acá voy a poner 9 y acá voy a poner 6. Dicho en forma genérica, la ecuación de la tangente sería I menos f de A, que es el I del punto, la imagen de A, igual a f' de A, que es la pendiente, por x menos x de A. Veamos en el segundo ejemplo cómo queda la ecuación. Cuando digo segundo ejemplo, digo el segundo caso que estudiamos acá. Este. En este caso, el punto era 5,15 y 8 era f'. O sea que A va a ser 5, el I de A, o sea f de A va a ser 15 y f' de A va a ser 8. I menos f de 5 es igual a f' de 5 por x menos 5, y menos 15, f de 5 es 15, es igual a 8, que era f' de 5 por x menos 5. Haciendo cuentitas, hago distributivo acá, paso el 15 para el otro lado y tengo la ecuación. Esta es la ecuación de esa recta tangente. Acá puse en amarillo la formulita que vamos a usar. Si me piden la ecuación de la tangente, directamente voy a esto. Bueno, a continuación les voy a mostrar la relación que existe entre la continuidad y la derivabilidad puntual. Eso lo voy a dejar para un segundo video. Hasta acá nos quedamos y a continuación voy a hacer otro video en donde voy a explicar la relación que existe entre la continuidad y la derivabilidad puntual.